En 1968, cuando la televisión policíaca estaba dominada por detectives brillantes, métodos científicos y finales contundentes, apareció un personaje que parecía no encajar en ningún molde. Columbo no entró en escena imponiendo autoridad ni exhibiendo genialidad evidente. Llegó con un gabán arrugado, una mirada distraída y una cortesía casi incómoda. Y, sin embargo, en ese aparente desorden se escondía una de las construcciones narrativas más inteligentes y duraderas de la historia de la televisión. El origen de Columbo es menos evidente de lo que muchos creen. Antes de convertirse en serie, el personaje nació como una idea teatral, inspirada en el concepto del «cómo lo hizo» en lugar del clásico «¿quién fue?». Desde el primer momento, el espectador conoce al asesino. El misterio no está en descubrir la identidad del culpable, sino en observar cómo un hombre aparentemente insignificante desmonta, pieza a pieza, un crimen perfecto. Esta inversión del relato policíaco fue una apuesta arriesgada, y precisamente por eso resultó tan poderosa. El primer detalle sorprendente es que Columbo no tiene nombre propio revelado en pantalla. Es simplemente el Teniente Columbo. Esta ausencia no es casual. El personaje no necesita una identidad completa porque su función narrativa es otra, ser un espejo incómodo para quienes creen estar por encima de la ley. Columbo no se presenta como un héroe, sino como una presencia persistente, casi inevitable. Hoy, esta decisión sigue resultando elegante y profundamente efectiva. La elección de Peter Falk fue absolutamente decisiva. Antes de Columbo, Falk ya había demostrado su talento interpretando personajes intensos y carismáticos, pero aquí construyó algo radicalmente distinto. Su Columbo no es torpe, sino meticulosamente paciente. No es despistado, sino observador extremo. Cada gesto, cada pausa, cada solo una cosa más está calculado con una precisión casi musical. Falk entendió que el verdadero poder del personaje residía en la subestimación. Uno de los datos más curiosos es que gran parte del aspecto icónico de Columbo fue idea del propio Falk. El gabán arrugado, el puro, el coche destartalado, nada de eso estaba definido con claridad en los guiones iniciales. Falk insistió en humanizar al personaje hasta el extremo, alejándolo de cualquier glamour. El resultado fue un detective que parecía fuera de lugar en los salones de la alta sociedad donde se desarrollaban la mayoría de los crímenes. Y precisamente ahí nacía la tensión. Columbo no persigue delincuentes comunes. Se enfrenta casi siempre a personas cultas, poderosas, seguras de su superioridad intelectual. Directores de orquesta, escritores, empresarios, científicos. Criminales que creen haber diseñado el crimen perfecto. Esta elección no es anecdótica. La serie construye un enfrentamiento silencioso entre la soberbia y la humildad. Y, episodio tras episodio, la humildad termina ganando. Otro aspecto fascinante es el ritmo. Columbo avanza despacio, con una calma casi desesperante para el culpable. No interroga con dureza ni acorrala con pruebas inmediatas. Escucha, pregunta, se equivoca en apariencia. Pero en realidad está recopilando algo más valioso que pistas físicas, contradicciones humanas. La serie entiende que el error no está en la técnica, sino en el comportamiento. Hoy, en una era obsesionada con la tecnología, esta mirada resulta sorprendentemente moderna. La estructura de los episodios refuerza esta sensación de juego psicológico. El crimen se muestra con todo detalle al inicio, permitiendo al espectador admirar la planificación del asesino. Después entra Columbo, no como amenaza, sino como molestia. Su presencia constante, educada pero insistente, va erosionando la seguridad del culpable. El suspense no nace del peligro físico, sino de la incomodidad creciente. Es una tensión elegante, casi invisible. Un dato poco conocido es que muchos episodios de Columbo estaban escritos casi como duelos teatrales. La acción real es mínima. Lo esencial ocurre en los diálogos, en los silencios, en las miradas. Por eso la serie envejece tan bien. No depende de efectos ni de modas, sino de la psicología. Cada episodio es una partida de ajedrez donde solo uno de los jugadores sabe que ya ha perdido.
La relación de Colombo con el poder es otro de los pilares de la serie. El teniente nunca se impone por jerarquía. De hecho, a menudo parece inferior socialmente a quienes investiga. Sin embargo, esa aparente inferioridad es su mayor ventaja. Los asesinos no lo consideran una amenaza real, y ese error resulta fatal. Colombo demuestra que la inteligencia no necesita imponerse, solo necesita esperar. La vida personal del personaje es un misterio deliberado. Nunca vemos a su esposa, aunque habla de ella constantemente. Este recurso no solo añade humor, sino profundidad. La esposa invisible humaniza a Colombo sin exponerlo. Es una presencia constante pero ausente, que refuerza la idea de que el personaje existe más como función narrativa que como individuo convencional. Esa decisión, sutil y brillante, contribuye a su aura casi mítica. El humor en Colombo es otro elemento clave. No es un humor de chiste, sino de situación. Surge de la incomodidad, de la cortesía excesiva, de la torpeza fingida. Este humor suaviza la tensión sin eliminarla. Para una audiencia madura, este equilibrio resulta especialmente placentero. La serie no grita, no acelera, no explica en exceso. Confía en la inteligencia del espectador. Desde el punto de vista cultural, Colombo reflejaba un cambio de época. A finales de los 60, la desconfianza hacia las élites empezaba a crecer. La serie canaliza ese sentimiento mostrando cómo personas respetadas socialmente esconden actos monstruosos tras una fachada impecable. Colombo no denuncia con discursos, lo hace con paciencia. Y esa paciencia es profundamente subversiva. Otro detalle sorprendente es que Colombo rara vez celebra la victoria. No hay triunfalismo, ni satisfacción visible. Cuando el asesino cae, Colombo parece más cansado que satisfecho. Esta ausencia de gloria refuerza la idea de que la justicia no es un espectáculo, sino una responsabilidad. Hoy, esta sobriedad resulta casi revolucionaria frente a narrativas más efectistas. La música y el uso del silencio acompañan esta filosofía. Colombo no necesita subrayados emocionales. Muchos momentos claves se desarrollan sin música, permitiendo que el diálogo y el ritmo interno sostengan la escena. Esta decisión refuerza la sensación de realismo psicológico y contribuye a la atmósfera elegante de la serie. En esta primera parte del recorrido por Colombo, ya queda claro que no estamos ante una simple serie policíaca. Es una obra profundamente consciente de su forma y de su tiempo. Un ejercicio de inteligencia narrativa que demuestra que el suspense no necesita velocidad, sino precisión. Bajo su apariencia descuidada, Colombo es un reloj perfecto. Y quizá por eso, décadas después, sigue fascinando a quienes descubren que la verdadera astucia no siempre se anuncia, sino que se deja sentir, poco a poco, hasta que ya es demasiado tarde. A medida que Colombo se consolidaba como fenómeno televisivo, la serie empezó a refinar con una precisión casi quirúrgica aquello que la hacía única. Ya no se trataba solo de observar cómo el teniente resolvía un crimen, sino de disfrutar del proceso mental, del desgaste psicológico y de la lenta coreografía entre cazador y presa. Colombo no corre, acompasa. Y en esa cadencia pausada, casi hipnótica, se construye una de las experiencias narrativas más sofisticadas de la televisión clásica. Uno de los rasgos más sorprendentes de esta etapa es la absoluta coherencia del personaje. Colombo no evoluciona en el sentido tradicional. No se vuelve más duro, ni más rápido, ni más espectacular. Permanece fiel a sí mismo, y es precisamente esa estabilidad la que desarma a sus adversarios. En un medio que suele confundir evolución con exageración, Colombo demuestra que la constancia puede ser más inquietante que cualquier giro radical. La serie perfecciona aquí su estructura favorita, el duelo intelectual. Cada episodio se convierte en una batalla de voluntades donde el asesino intenta mantener el control de la situación mientras Colombo, con infinita cortesía, va cerrando el cerco. No hay interrogatorios violentos ni confrontaciones explícitas. Todo ocurre en el terreno de la conversación. Una pregunta aparentemente inocente, una observación fuera de lugar, un detalle que parece irrelevante. El espectador, conocedor del crimen,
Disfruta anticipando el momento en que el culpable comprenderá que ya no tiene escapatoria. Un dato especialmente revelador es que Colombo rara vez acusa directamente. Prefiere que el propio asesino se delate. La serie confía en la psicología humana, quien se cree más inteligente acaba hablando de más. Esta estrategia narrativa convierte al culpable en cómplice involuntario de su propia caída. Hoy, cuando tantas ficciones apuestan por giros bruscos, este enfoque resulta casi elegante por su sencillez. Los escenarios juegan un papel fundamental en esta fase. Mansiones lujosas, estudios de grabación, galerías de arte, oficinas elegantes. Colombo se mueve en espacios que no le pertenecen, y esa disonancia visual refuerza el conflicto. El teniente parece siempre fuera de lugar, pero nunca incómodo. Su presencia introduce una grieta en la perfección aparente de esos entornos. La serie utiliza el espacio como metáfora. Cuanto más impecable es el escenario, más turbio suele ser el crimen. Otro aspecto fascinante es la relación de Colombo con el tiempo. No tiene prisa. Vuelve, se despide, regresa con una nueva duda. Esa insistencia educada se convierte en una forma de tortura psicológica para el asesino. El famoso "solo una cosa más" no es un truco repetitivo, sino una herramienta narrativa brillante. Cada repetición aumenta la tensión, porque el culpable sabe que algo se está desmoronando, aunque no pueda identificar exactamente qué. La música y el silencio adquieren aquí una importancia decisiva. Muchos momentos claves se desarrollan sin acompañamiento musical, dejando que el peso recaiga sobre la palabra y el gesto. Cuando la música aparece, lo hace de forma contenida, casi irónica. Colombo no necesita subrayados emocionales. Confía en la inteligencia del espectador y en la fuerza de la situación. Esta sobriedad es una de las razones por las que la serie envejece con tanta dignidad. Un elemento poco comentado es el uso del humor como arma estratégica. Colombo no utiliza el humor para aliviar la tensión, sino para desarmar. Sus comentarios aparentemente ingenuos, sus anécdotas domésticas, su obsesión con su esposa o con detalles triviales funcionan como distracciones calculadas. El asesino baja la guardia, se relaja, se siente superior. Y en ese momento, comete el error definitivo. El humor no es adorno, es método. La serie también destaca por la calidad de sus antagonistas. Lejos de villanos caricaturescos, los asesinos de Colombo suelen ser personajes complejos, cultos y carismáticos. La elección de grandes actores invitados no era casual. Cada episodio se convertía en un duelo interpretativo. El espectador no solo seguía a Colombo, sino que se fascinaba con la inteligencia del culpable. Esa admiración inicial hacía que la caída final resultara aún más impactante. Desde un punto de vista temático, Colombo profundiza aquí en una idea incómoda: el crimen como extensión del ego. Muchos de los asesinos no matan por necesidad, sino por orgullo, celos intelectuales o miedo a perder estatus. Colombo no los juzga moralmente, los observa. Y esa observación tranquila resulta devastadora. La serie sugiere que el verdadero enemigo no es la maldad, sino la arrogancia. La figura de la ley en Colombo también es singular. El teniente no representa un sistema represivo, sino una ética del trabajo bien hecho. No amenaza, no presiona, no se impone. Simplemente cumple con su deber con una perseverancia casi obstinada. En una época marcada por la desconfianza hacia las instituciones, esta representación ofrecía una imagen alternativa, la del servidor público discreto y honesto. Otro dato curioso es que muchos episodios terminan sin una confesión explícita. A veces basta una prueba irrefutable, un silencio prolongado, una mirada derrotada. Colombo no necesita humillar al culpable. El reconocimiento de la derrota es suficiente. Esta contención final refuerza el tono elegante de la serie y evita cualquier tentación de espectáculo innecesario. La relación de Colombo con la verdad es igualmente reveladora. No busca la verdad como abstracción, sino como coherencia. Cuando algo no encaja, insiste. No porque tenga pruebas inmediatas, sino porque su intuición le dice que la historia no está completa. Esta confianza en la intuición
respaldada por la observación constante, convierte a Colombo en un detective profundamente humano. No es una máquina lógica, es un lector atento de comportamientos. Para el espectador adulto, esta forma de narrar resulta especialmente satisfactoria. Colombo no exige atención a base de ruido o velocidad. La gana con paciencia. Cada episodio invita a escuchar, a observar, a pensar. Es una experiencia casi íntima, donde el placer no está en el giro final, sino en el recorrido. En esta segunda parte del recorrido por Colombo, la serie se revela como un mecanismo narrativo perfectamente afinado. No necesita reinventarse porque ya ha encontrado su forma ideal. Cada episodio es una variación sobre un mismo tema, pero nunca una repetición vacía. Hay matices, cambios de tono, nuevas personalidades enfrentadas al mismo método implacable. Colombo demuestra que la verdadera innovación no siempre consiste en hacer algo nuevo, sino en hacer algo bien una y otra vez, con inteligencia y respeto por el espectador. Y en ese ejercicio de precisión constante, la serie construye un legado que sigue siendo tan fascinante hoy como lo fue en su estreno. En la etapa final de Colombo, la serie alcanza una serenidad creativa que pocas producciones televisivas han logrado sostener con tanta coherencia. Todo está ya en su sitio, el ritmo, el tono, el personaje. No hay necesidad de acelerar ni de sorprender con artificios. Colombo confía plenamente en su método, y esa confianza se transmite al espectador. Cada episodio se despliega como una ceremonia conocida, pero nunca previsible, donde el placer no está en el resultado, sino en la observación minuciosa del proceso. Uno de los rasgos más notables de este tramo es la forma en que la serie convierte la repetición en virtud. Colombo vuelve una y otra vez a los mismos gestos, las mismas preguntas, las mismas despedidas interrumpidas. Sin embargo, lejos de cansar, estos rituales generan una expectativa casi musical. El espectador reconoce el patrón y anticipa la variación. Como en una pieza clásica, lo importante no es la melodía, sino cómo se interpreta cada vez. Esta conciencia formal es una de las grandes elegancias de la serie. La figura del asesino, en esta fase, adquiere un matiz aún más trágico. Ya no es solo alguien que ha cometido un crimen, sino alguien atrapado en su propia imagen de superioridad. Colombo no los destruye, los deja caer. Su método consiste en permitir que el culpable se enfrente a la evidencia más difícil de aceptar, que no es tan brillante como creía. Esa derrota interior es más devastadora que cualquier arresto espectacular. Un aspecto especialmente revelador es cómo la serie maneja el momento de la revelación final. A menudo no hay una escena climática en sentido clásico. No hay persecuciones ni enfrentamientos violentos. Hay una conversación, una prueba presentada con calma, una pausa larga. El silencio se convierte en protagonista. El culpable entiende, y el espectador comparte ese instante de comprensión. Es un final íntimo, casi privado, que respeta la inteligencia de quien observa. La relación de Colombo con el poder institucional también se matiza en esta etapa. El teniente sigue siendo un engranaje modesto dentro del sistema, pero su autoridad moral se impone sin necesidad de rangos. Colombo demuestra que la eficacia no siempre proviene de la jerarquía, sino de la constancia y la atención al detalle. En un mundo donde la autoridad suele asociarse al ruido, esta representación resulta profundamente reconfortante. Otro detalle fascinante es cómo la serie utiliza la cortesía como arma. Colombo nunca humilla, nunca ridiculiza abiertamente. Su amabilidad es genuina, pero también estratégica. Al tratar al asesino con respeto, le concede un espacio para equivocarse. Esa cortesía sostenida desarma cualquier defensa agresiva. Es una lección narrativa sutil, la inteligencia no necesita imponerse cuando puede persuadir. La figura de la esposa invisible sigue funcionando como uno de los grandes aciertos del personaje. En esta etapa final, sus menciones se vuelven casi entrañables. No sabemos si existe realmente tal como Colombo la describe, y eso es irrelevante. Lo importante es lo que representa, una vida sencilla, doméstica, alejada del brillo y la ambición de los criminales que investiga.
Esa contraposición refuerza el contraste moral de la serie sin necesidad de discursos. Desde el punto de vista interpretativo, Peter Falk alcanza aquí una maestría absoluta. Su Colombo es cada vez más económico en gestos y palabras. Un leve movimiento de cejas, una pausa milimétrica antes de formular una pregunta, una sonrisa cansada. Falk entiende que el personaje ya no necesita demostrarse. Existe. Y esa naturalidad es fruto de una comprensión profunda del tempo narrativo. La serie también se permite, en esta fase, jugar con la compasión. Colombo no disfruta del sufrimiento del culpable. En algunos episodios, incluso parece lamentar el desenlace. Esta empatía no lo debilita, lo humaniza. Colombo entiende que detrás del crimen hay una pérdida, una caída. Esta mirada compasiva añade una capa ética poco habitual en el género policíaco. El contexto social de los años 70 se filtra de forma discreta pero constante. Desconfianza hacia las élites, cuestionamiento del éxito, crítica a la arrogancia intelectual. Colombo no se convierte en un comentario social explícito, pero su estructura misma funciona como metáfora, el hombre sencillo desmontando al poderoso con paciencia y método. Para una audiencia que vivió aquellos cambios, esta lectura resulta especialmente resonante. La música, siempre contenida, acompaña sin imponer. En muchos episodios finales, la ausencia de música es casi total. El silencio deja espacio a la palabra, al gesto, al pensamiento. Esta decisión estética refuerza la sensación de estar asistiendo a algo más cercano al teatro que al espectáculo televisivo convencional. Colombo no necesita distraer, necesita atención. Un aspecto poco comentado es cómo la serie redefine el concepto de éxito narrativo. No busca sorprender con finales imposibles ni giros espectaculares. Busca coherencia. Cada episodio cumple lo que promete desde el inicio, una observación minuciosa del error humano. Esta honestidad estructural es una de las razones por las que Colombo sigue siendo tan apreciada por espectadores maduros, acostumbrados a valorar la consistencia por encima del impacto inmediato. Al acercarse al final de su recorrido, Colombo no intenta reinventarse ni despedirse con grandilocuencia. Simplemente continúa siendo fiel a sí misma. No hay una conclusión definitiva porque el método no se agota. Mientras exista arrogancia, habrá un Colombo dispuesto a escuchar, a observar y a esperar. Esa idea convierte a la serie en algo casi atemporal. Con el paso de las décadas, Colombo ha adquirido una cualidad casi ritual. Ver un episodio es reencontrarse con un ritmo perdido, con una forma de narrar que confía en la inteligencia del espectador y en el poder de la paciencia. No es una serie que se consuma rápidamente, se degusta. Cada escena invita a bajar el ritmo y a prestar atención. Colombo permanece así como una de las grandes lecciones del audiovisual clásico. Demuestra que el suspense no necesita prisa, que la inteligencia no necesita exhibirse y que la verdadera astucia puede esconderse bajo un gabán gastado y una sonrisa amable. En un mundo cada vez más acelerado, volver a Colombo no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una forma de recordar que la elegancia, la observación y la calma siguen siendo herramientas poderosas. Y quizá por eso, cuando el teniente se despide por última vez con su famoso «solo una cosa más», seguimos escuchando, sabiendo que lo esencial nunca se dice del todo, pero siempre se entiende.